Bendiciones, hermanas, tengan ustedes una muy buena tarde. Estamos hoy nuevamente con ustedes en nuestro programa Victoriosa Luz Brillante con nuestra pastora Laura Moreno. Nuestra pastora no nos acompaña el día de hoy, pero les manda un gran saludo y un fuerte abrazo. Hoy nos acompañan nuestras hermosas hermanas Andrea, bendiciones, nuestra hermana Lili López, nuestra hermana Lili Moste, nuestra hermana Seila. Tenemos hoy un gran tema que se llama Mujer descansa en Dios. Es un tema muy extenso, muy completo. Hoy queremos darte la bendición a ti, mujer o varón, si estás conectado con nosotros, bienvenido. Queremos comentarte de cómo descansar en Dios, de cómo el Señor nos llena de su infinita paz y dejamos que Él trabaje por nosotros. ¿Es así, hermana? Así es, y bien dijiste, Pau, que la paz va conectada con el descanso. El descanso va conectado con la paz, porque si no hay paz en el corazón, anda uno inquieto, exactamente. Y quiero darles este verso que está en Filipenses 4:6, que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Fíjese que aquí hay palabras bien claves que nos dice entendimiento y corazones. ¿Por qué? Porque siempre cuando hay un problema, viene a nuestra mente. Si viene un problema económico, luego la mente, la renta, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Y empieza, exactamente, entonces es ahí donde se roba el descanso de Dios. Es en el pensamiento y por lo tanto se viene a nuestra alma, se viene a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Unos reaccionan enojados por la situación que está viviendo, ¿verdad? Otros reaccionan en depresión, en preocupación. Entonces es importante que entendamos, ¿verdad? Que aprendamos, porque es fácil, tal vez lo podemos entender, pero vivirlo cuando estás en una situación de problema, de angustia, una situación, y guardar la paz, eso es algo bien tremendo. Y eso es lo que nosotros, ¿verdad? Tenemos que, y aquí nos da la llave, ¿en quién vamos a guardar nuestra paz? ¿En quién vamos a guardar nuestro descanso? En Cristo Jesús. ¿Y qué vamos a guardar? Nuestros pensamientos. Vamos a guardar, ¿verdad? ¿Qué es lo que me dice la palabra de Dios en una situación económica, tal vez, Andrea, ¿verdad? O en una situación de enfermedad, que no voy a dar cabida a que me roben la paz, a que me roben el descanso que yo debo tener en el Señor Jesucristo. Entonces es importante que la palabra, ¿verdad?, esté fluyendo en nosotros, que si viene una enfermedad rápido, oh no, por sus llagas yo he sido curado, y yo descanso en esa palabra, en esa promesa. Viene una situación adversa a tu economía, rápido, Señor, mi Dios proveerá conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y yo me meto a descansar en esa palabra. El descanso, Andrea, nos da confianza, ¿verdad? Así es. Nos hace descansar en el Señor, confiar en el Señor. Y esto me trae mucho algo que yo he vivido hace 3 semanas en algo que el Señor me está dando en una parte de un negocio que estoy emprendiendo, y me tocaba hacer muchas cosas, ¿sí o no? Y el temor al futuro también viene y atribula nuestra alma, y eso no hace que nosotros descansemos en Dios. Por eso es importante uno estar como siempre aferrado a la palabra y estudiando la palabra, aun cuando uno está en descanso, aun cuando uno está en las tribulaciones, para cuando llegue ese momento en que nuestra alma se quiere como mover de ese descanso. Y recuerdo que yo estaba en ese proyecto hace como unas 3 semanas, y yo estaba como, pero es que hay más personas, pero es que hay competencia, Señor, pero es que una cosa, pero es que la otra. Y el Espíritu Santo me recordaba un versículo que se ha hecho rema últimamente en mi vida, que está en Zacarías 4:6, cuando dice: no es por las fuerzas,
sino es por mi Santo Espíritu. Entonces el Señor me llevaba a que cada vez que yo hiciera algo conforme a ese proyecto que yo estoy haciendo, yo dijera, Señor, no es en mis fuerzas, es en tu Santo Espíritu. Y eso empieza, y la palabra empieza a ministrar mi alma, y esa palabra empieza a ministrar nuestros corazones. Y de un momento a otro yo vi cómo la palabra de Dios empezó a fluir, y durante toda esa semana yo me sentí tan bendecida del Señor. Los cielos se abrieron de una forma que yo no me lo esperaba, pero Dios trabajó en eso, y eso es algo muy bonito de verdad cuando esa palabra se hace rema y uno empieza a descansar en Dios. Y el corazón empieza a aplacarse, ¿no? Las emociones empiezan a calmarse, y uno enfocado que Dios es el que lo va a hacer, que no importa si en ese momento uno no ve el futuro, uno no ve esa meta, pero en el descansar en su palabra, las cosas se van a dar. Todo tiene un principio y un fin. Amén. Cualquier situación tiene un principio y un fin, y el aferrarse a la palabra de Dios nos va a traer descanso y en su presencia. Así es, y como siempre nuestro pastor nos comenta, ¿verdad? Y nos enseña, tú como hijo de Dios, como cristiano, nunca vas a fracasar. Tal vez es un negocio, vamos a decir, no se dio, pero no por eso tú vas a decir, ay, ya fracasé, y te vas a tribular y vas a permitir que se te robe la paz y el descanso de Dios. No, tú te aferras a la palabra y bueno, eso no se dio, pero yo soy más que vencedor. Yo soy éxito en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén, así es, hermanas. Y por ejemplo, es bonito, ¿verdad? Cuando nosotros, porque el Señor nos está hablando de un descanso así en el cuerpo, pero también un descanso espiritual. Así. Y cómo, de qué manera podemos, pues, decir un descanso espiritual, porque la palabra es medicina, dice el Señor, a nuestro ser. Entonces, cuando nosotros o nosotras como mujeres ponemos descanso de Dios, lo pedimos, es como cuando nos enfocamos, por ejemplo, aquí en Jeremías dice, en Jeremías 6:16, así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten el buen camino y no se aparten de él, así hallarán descanso anhelado. Pero ellos dijeron, no lo seguiremos. Aquí el Señor está hablando cuando el Señor quería darle descanso al pueblo de Israel, y el Señor quería poner sus estatutos y su enseñanza sobre el pueblo de Israel, pero ellos querían ir tras lo que su propio corazón, según ellos, querían, o conforme a sus pensamientos, pero pues no es así, ¿verdad? Dice el Señor que prueben y vean que el Señor es bueno, y dichosos los que en Él se refugian. Amén. Dice Amén. Salmos 34:8. Y pues bienaventuradas las personas, las mujeres que ponen su confianza en el Señor, porque el Señor es nuestro descanso. Amén. Así es. Amén, así es. Y este verso que comentas, fíjate que está ligado con uno de Nehemías 9:28, que dice que, pero cuando tenían descanso, refiriéndose al pueblo de Israel, volvían a hacer lo malo delante de Dios. Entonces es bien importante, porque a veces buscamos al Señor, fue a rechazo por todas nosotras, Sí. nosotras no, pero se da, ¿verdad? Uno va aprendiendo en el caminar, pero ahora sí, como dice mi pastor, ¿verdad? Estás viendo la tempestad y no te hincas. Y amén, el Señor te saca de esa tempestad y ya otra vez vacaciones en Hawái. Y no es así. Dios es bueno y su bondad es grande y su misericordia es preciosa, ¿verdad? Y nosotros tenemos que valorarla. Y no necesitamos tribulación para buscar al Señor, sino que la estabilidad de nuestra mente, la estabilidad de nuestra alma tiene que estar siempre cimentada en el Señor. Fíjate que se me venía algo con respecto a lo que estaban hablando. En la semana la hermana Stephanie, que también está en Victoriosa, ella decía algo bien importante, el descanso estar, y ella decía el Salmo 23, que el Señor es mi pastor y nada me faltará, junto a aguas de reposos reposaré. Entonces ella decía algo de los vientos de descanso. Eso me llamó mucho la atención, porque ella decía que teníamos que tener como mujeres, como personas, tener un descanso de los vientos de Dios.
que como lo que decían ustedes, que no cualquier cosa venga y te derrumbe, sino agarrar esa fuerza, esos vientos de parte de Dios. Entonces ella decía este verso y me pareció muy bien adecuado para el día de hoy, porque ella decía lo que ustedes decían, a veces es ella misma como joven daba su testimonio y nos decía a través del programa, que ella también a veces pasa unas circunstancias donde la mente está atribulada, el cuerpo, como ellas decían, entonces no encuentra uno descanso. Entonces sacar la palabra, como decía la hermana Lili, como decía la hermana Lili Moste, sacar la palabra es bueno, declararlo, dice también en Romanos 4:17, declara las cosas que no son como si fueran. Entonces uno hay que declarar las cosas, no importa la circunstancia, como decía la hermana Lili, lo que nos ha enseñado Pastor, la palabra está trabajando en tu vida. Entonces yo un testimonio también, como me gustó el de Andrea, que ella decía que a pesar de la tribulación, a pesar del negocio, que estaba todo en contra, ella se sobrepuso y siguió hacia enfrente, y Dios la va a bendecir, porque ella decía, amén, a pesar de que decías tú, mi mente me decía lo contrario, mi cuerpo decía otra cosa, pero ella se aferró, y ese es un testimonio bonito, porque eso incrementa tu fe. Tu fe, decía el pastor, es el dinero de Dios. Entonces tu fe tiene que incrementarse. Entonces Andrea, me pareció muy buen testimonio lo que ella decía, porque ella dice, mi fe se tuvo que incrementar en ella, en su mente. ¿Sabes qué? No, la palabra dice esto. Entonces creo que es un testimonio muy hermoso y adecuado también, Andrea, que lo que acabas de decir para tus negocios, para aquellos que nos miran que dicen ya no puedo, como lo que decía la hermana Lili, ya no puedes, sí puedes. Amén. Sí, y algo que yo hoy estaba mirando y yo decía que es la palabra descanso, porque a veces hablamos de una palabra pero no entendemos aún su significado, y aún en el significado literal, y dice que descanso es hacer una pausa en lo de uno, en alguna situación, en algún trabajo, y recobrar las fuerzas. Wow, eso está tremendo, Andrea. Y eso fue lo que yo hice, y eso es lo que de verdad todos debemos de llegar a eso, hacer una pausa en mis pensamientos, hacer una pausa en ese problema, hacer una pausa en esa situación. Y eso es lo que tú hiciste. Exactamente, y empezar a hablar, empezar a decir la palabra, empezar a descansar en Dios, empezar a decir, aunque yo veo esto, aunque las circunstancias me dicen esto, pero me paré, hice una pausa, y yo dije, no, Señor, tu palabra dice esto. Y allí es donde está la fuerza. Amén. No solamente en la palabra, en la presencia. Cuando viene un dolor, la pérdida de un hijo, la pérdida de un ser querido, o una enfermedad, o algo que es mucho más doloroso, porque de cierta manera uno dice, bueno, se quedó sin trabajo, que en algún momento se va a recuperar otro trabajo, pero la pérdida de un ser querido, allí pues... Irrecuperable. Exactamente, no se va a recuperar ese ser querido. Pero el hacer una pausa en ese dolor, en el sumergirse en su presencia, en hablar su palabra, eso va a recobrar las nuevas fuerzas, amén, y Dios va a empezar a sanar esa herida profunda, ¿verdad? Amén. Así como dice en su palabra en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Wow. Este versículo a mí me hace erizar, de verdad, que tiene un poder donde realmente, si nosotros confiamos, si nosotros realmente dejamos trabajar a Dios, por lo menos un testimonio en mi matrimonio fue cuando recién llegué a los caminos de Dios. Dios va haciendo muchos cambios en uno, pero uno muchas veces que los cambios de su esposo uno los quiere ya. Uno quiere que ya el Señor transforme a su esposo y sea el hombre como perfecto. Varita mágica. Sí. Órale, órale. Y como naturaleza, en la naturaleza del ser humano, uno quiere las cosas ya, así pero Dios trabaja de diferentes maneras, y muchas veces el Señor, sabemos que el Señor lo va a hacer, pero muchas veces el Señor tarda en hacerlo, pero es para pulirlo a uno personalmente también. Yo veía que mi esposo en áreas aún no cambiaba, y yo ¿qué hacía? Yo lo que hacía era juzgarlo y queriéndolo cambiar con mis fuerzas.
Wow. que sacándole sus defectos, sacándole en cara lo que estaba haciendo, cuando un día dije, yo no estoy descansando en Dios, yo quiero cambiar a mi esposo, pero porque yo se lo digo y hasta que un día entendí, porque mi pastor, el Señor me habló por medio de mi pastor, y él me dijo, hija, es que no eres tú la que cambia, es Dios. Y Así si es. tú realmente confías en Dios, Dios lo va a hacer. Amén. Ahí a mí se me abrió los ojos del entendimiento y yo dije, sí, Señor. Entonces yo dije, ¿cuál es mi manera de ayudar a mi esposo? Orando. Entonces empecé a orar en cada área que mi esposo, yo quería que cambiara, y aún, aunque no veía, yo sabía que iba a hacer. Hasta que realmente el Señor lo hizo. Pero ¿qué hizo? Primero me cambió a mí, para poder hacer lo que yo estaba pidiendo. El Señor siempre va a trabajar, pero el Señor lo que espera es que uno descanse en Él para Él poder trabajar. Y esos testimonios, fíjate que yo le comentaba, amadas hermanas que nos miran, hermanas, yo le decía el otro día a las hermanas, oír testimonios reales que han vivido, eso tu fe empieza a incrementar, a activarla más, a crecerla más, porque si, amén, o sea, es bueno hablar con alguien, pero si no te está dando un buen testimonio que te incremente tu fe, como lo que tú viviste, como lo que hemos vivido, entonces cuando estás en la situación dices, oh, me recuerdo de fulana, ella dijo que ella vivió esto y ella hizo esto y esto y le funcionó. No, entonces tu fe empieza a incrementarse, tu fe empieza a activarse dentro de tu ser y tu fe se va haciendo fuerte, no se va haciendo wiki, que no crees, sino por eso júntate con personas adecuadas, ¿verdad? Que le den buenos testimonios. ¿Y cómo es la manera en de que uno permanezca en esa fe, en buscar de su palabra, en buscarlo en oración, porque no es de que, ok, si tengo fe va a pasar esto, no, es de saber y activar la palabra. Amén. Es de saber de que Dios está y tener esa comunión, esa intimidad de estar con el Señor, de escucharlo. Y aparte de eso, Andrea, siempre nos los ha dicho pastora y pastor, nos los han enseñado, amadas hermanas. Tú busca de Dios en oración, en ayuno, todos los requisitos de parte de Dios y vas a ver las oportunidades y las bendiciones del reino de los cielos con la palabra. Entonces, y aquí está la palabra. Así es. Porque miren, fíjense, Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. O sea, por nada es nada. Así no es. por enfermedad, no por economía, no por esto, por el hijo, por el otro, por el esposo, por el perro, por el gato, nada. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración, platica con Dios, comunícate con Dios, acércate a Dios y súplica con acción de gracias. Ahí viene el acto de fe, Señor, gracias porque yo sé que tú me estás escuchando, que tú estás al pendiente de mí y que yo puedo descansar en ti. Amén. Y de esta forma sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y esto es importante porque con oración, con súplica, con acción de gracias, ¿verdad? Damos a conocer al Señor y a Él le agrada. Es lo que Él quiere. Él nos dice, yo te vengo a dar paz, yo te vine a dar descanso, y lo vemos a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Que esa es la voluntad de Dios. Entonces, nosotros en un acto de fe, Señor, yo la tomo, esa palabra es para mí. Y yo la voy a vivir y la vamos a vivir. Y ellas la van a vivir, porque Así este es. programa que Dios le puso a nuestra pastora es para que usted, mujer, sea edificada y que empiece a creer más en todo esto que se está haciendo. Es por usted. Dios lo trajo para usted fresquecito, para que se empiece a activar todo dentro de su ser. Todo esto que nosotras le estamos diciendo, cada programa, escúchelo, yo no me canso de decirle siempre, escúchelo, si no le entendieron, vuélvanlo a poner, una palabra de revelación, una palabra, algún rema que le haya caído, algún testimonio que le haya hecho en su ser, vuélvalo a escuchar. Anote, una de las cosas que he estado haciendo también, anotando los versículos que están dando, anote esos versículos porque le van a funcionar. O sea, si hoy hablamos del descanso en Dios, anote estos versículos que estamos dando cada una de nosotras, porque tal vez ahorita no lo ocupa, pero en el futuro lo va a poder usar y usted ya tiene las bases, las llaves, cómo abrir eso y cómo descansar en Dios. No, y el que cuando la palabra dice que el descansar en Él, el descansar no es el no hacer nada, sino que mediante la situación que estás pasando, tú estás trabajando en las fuerzas del Señor
y conforme la guianza del Espíritu Santo estás trabajando en ello. Si es con tus hijos, entonces bueno, voy a trabajar en qué, en amor. Si es con tu esposo, voy a trabajar en quedarme mejor callada. Misericordia. Sí, en el servicio. Si es en un trabajo, que yo voy a accionar en lo que esté en lo que puedo hacer yo humanamente, hacer propaganda, lo que sea lo que tengas que hacer. Y Dios va a obrar de una forma sobrenatural. Y tal vez tú dirás, ¿y cómo sé si estoy descansando? Yo creo que una de las formas de saber que estamos descansando es que podemos dormir. Exacto. Podemos dormir, dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado en que puedes orar, en que puedes adorar, en que puedas levantar las manos, en que puedas, como dice la palabra, venir con acción de gracias. Esos son índices de que estamos descansando en Dios. Y no dejar de congregarse también. El gozo del Señor en nuestra de que fortaleza. sabemos que ya está hecho, de que se siente esa paz de que ok, en este instante no está hecho, pero se tiene la certeza de que ya está hecho, de que Dios lo va a hacer. Fíjate que un apóstol, acabo de escuchar y siempre nos los ha dicho el hermano pastor a través de su apóstol, del apóstol de esta casa, que él dice siempre, cada vez que pasa alguna circunstancia, dice ríete, aunque no tengas ganas de reírte, di ja, 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 y ja, 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 y a mí eso se me queda porque él dice, aunque la situación esté dura, adversa, conforme a lo que tú estás, dice ríete, y a mí me ha pasado que a veces estoy en una situación y por más que digo ja, 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 y digo ok, ja, 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 pero no pasa nada, pero él dice, sí va a pasar, hazlo, y sí pasa. Sí. Entonces lo que tú decías, el gozo, todo eso que Los Andrea, frutos del Espíritu del se Espíritu. van a manifestar. Y aparte no nada más eso, si ella hay alguna persona, porque también nos han llegado comentarios que no conocen de Dios, sino le están dando esta palabra a una amiga, a una vecina o a alguien que la necesita, te invitamos a que conozcas hoy al Señor Jesucristo, que lo hagas dentro de tu ser, que lo confieses con tu boca y que le digas, Señor, entra en mi vida, Señor Jesús, enséñame a ser esa mujer, a entrar en ese descanso, porque Jesucristo ha venido por ti, mujer, ha venido por nosotras, Él dio su vida por ti. Entonces, si tú todavía no lo conoces, te invitamos que hoy es el día que lo conozcas y que ya después que lo conozcas, como decía mi hermana Lili, van a venir los dones del Espíritu Santo y leyendo la palabra, la Biblia, Él te va a ir enseñando para que ese Jesucristo que está esperándote con los brazos abiertos, tú lo aceptes en tu corazón. Amén, amén. Yo quiero agregar algo. Amén. Hablando de descanso, es tan hermoso como se nos predica aquí, el Señor nos predica, que mientras nosotros descansamos en Él, mientras nosotros servimos a Él, yo me acuerdo de una predicación donde decía nuestro pastor, dice, tú no te preocupes por tu familia porque Dios, tú descansa en Dios, tú trabaja para Dios, que Dios va a trabajar para ti, Dios va a trabajar Amén. para los tuyos. Y yo tengo un testimonio porque yo le comentaba aquí a mi hermana Lili de que mi mamá, una noche mi mamá le vino un dolor muy fuerte aquí por el vientre y pues ella dice que ya no aguantaba y ella se tuvo que ir al doctor y le dijo a mi hermano, dice, por favor, dice, acompáñame. Ella no me había comentado esto y pues ya ella fue, le hicieron análisis y todo. Cuando ella regresó, ella fue como 3 veces al baño y dice ella que ella miró como que si ella hubiera hecho pipí, pero como que si fuera sangre. Pero mi mamá se quedó callada y no me dijo a mí por preocupación y dice que ella siguió con ese dolor. Pero dice que en ese momento, como cuando yo hablo con ella, yo le hablo del Señor y le digo, mira mami, tienes que buscar del Señor, mira mamá, tienes que humillarte a Dios, y dice que ella se acordó de esas palabras y dice que en ese momento ella se humilló y le dijo, Señor, yo te pido por favor que yo no tenga nada, que esos análisis salgan, Señor, que yo no tenga nada, porque yo qué voy a hacer yo sola, mi mamá pues sola en la casa, y yo qué voy a hacer, y pues mi mamá se humilló al Señor, y cuando fue, descansó en el Señor. Así es. Y aparte lo aceptó, porque ella no conocía de Dios. No, mi mamá no conocía eso antes. Es lo tremendo de parte de Dios. Y dice ella que cuando ella fue a traer los análisis,
dice que el doctor le dijo, no señora, usted no tiene nada. No doctor, pero chequé, le verifique, dice yo, pero es que yo tenía dolor y verifique, incluso hasta tuvo que ir a otro doctor y le dijo, doctor, por favor dígame si yo estoy bien. Y le digo a mi mamá, usted no vaya todavía de incrédula, le decía yo, pero lo que pasa, lo que quiero transmitir en este momento es que en ese momento ella se humilló, ella reconoció, se paró en los caminos, como dice aquí Jeremías. Amén, amén. Parémonos en nuestros caminos, Amén. Verifiquemos nuestros caminos si son realmente los caminos del Señor y descansemos en Él. Amén, amén. Así es. Pau. Amén. Nada, pues queremos despedirnos, darles las gracias a ti, mujer. Si estás pasando por algo, descansa en el Señor, sea en salud, Amén, amén. sea en tus finanzas, sea en algún área de tu vida. Descansa en Dios, Dios lo va a hacer. Simplemente refuerza tu fe, ten convicción de que Dios que hecho está. Si estás pasando Amén, por una amén. enfermedad, la enfermedad no es una opción, Dios no la puso como opción, Dios la puso como una ley, Amén. de que estamos sanos, Amén, amén. de que hecho está. Nos queremos despedir dándoles Así es. gracias por su fidelidad, por estar aquí compartiendo con nosotras, y queda nada más que decir que Jesucristo es es el el Señor. Señor. Shalom, shalom. Bendiciones. Bendiciones.